La presencia de Javier de la Cueva, que es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral sobre Filosofía de la Tecnología, así que es una tesis enormemente política. Trabaja como abogado y como docente. Como abogado, en sus manos ha estado en la defensa de numerosos casos relacionados con la utilización de licencias de propiedad intelectual libre y de diferentes plataformas tecnológicas. Como docente es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad del Instituto de Empresa. Además, se dedica a programar diversos proyectos tecnológicos, a impartir conferencias y a escribir obras sobre su especialización. Es usuario de Linux desde 1998 y administrador de sistemas bajo dicho sistema operativo desde 2003. Escribe sus scripts en Python y disfruta con la notación N3 para modelar ontologías de la web semántica. Patrono de la Fundación Ciudadana Cibio, autor del manual del ciberactivista, que lo estuvo comentando la última vez que viniste a Sevilla y bueno, nos aportó muchísimas cosas interesantes. Va a hablar sobre micropolíticas, ¿sí? Micropolíticas, actuaciones micropolíticas, y pues es un gran placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Rafael. Muchas gracias por asistir esta mañana de viernes y muchas gracias por la invitación al Congreso. Bien, hoy voy a hablar un poco de cómo se hace política sin partidos, cómo se hace determinado tipo de acciones que he denominado, no yo, sino que se han denominado en general micropolítica, fundamentalmente por autores como Guattari. Y esta micropolítica consiste en no hacer una política heroica, o sea, vamos a dotarles a ustedes de una independencia y desde el momento que ustedes tengan una independencia será el paraíso terrenal y tendrán todos sus problemas resueltos, que es lo que normalmente nos suelen decir los políticos, sino que es un grupo de ciudadanos que ante la existencia de un problema concreto lo que deciden es montar una comunidad. Ese montaje de la comunidad no se produce por una decisión voluntaria absolutamente clara, sino que surge, es una cuestión como surgen las relaciones humanas, nos conocimos, nos fuimos haciendo amigos, o sea, no hay una decisión de hacerse amigos, sino que son cosas que van ocurriendo. Entonces, una vez que se han producido estas comunidades humanas, lo que se va realizando es un conocimiento sobre el problema y un intento de solventar ese problema, pero es un problema, vuelvo a reiterar, es un problema concreto. Por eso Guattari los denomina cuestiones de tipo micropolítico. No es una política heroica, no es una política en la cual lo que resolveremos serán todos los problemas de la humanidad, sino que es una política absolutamente específicamente centrada en un determinado problema concreto. Si nosotros nos vamos a YouTube, lo que nos encontramos en YouTube es, imaginemos, y además me gusta esto, hacer siempre la misma pregunta. Dígame usted cuál es el modelo de su aspiradora, ¿no? Entonces la gente te responde el modelo de su aspiradora, entonces uno lo que hace es va a YouTube y busca cómo reparar pues por ejemplo, el paquete de la aspiradora, donde guarda el polvo. Y siempre va a haber un vídeo sobre todas las aspiradoras, parece mentira, sobre todo tipo de cacharros que nosotros podamos tener en casa, existe un vídeo, el cual nosotros lo que podemos hacer es llevar a cabo es un arreglo de ese objeto. Que uno resulta que se le estropea el cargador del Apple, en lugar de gastarse 60 €, entonces uno descubre que el único sistema que existe es que tienes que coger una segueta, lo tienes que partir por la mitad y luego al final te explican, bueno, pues cómo volverlo a pegar y normalmente cómo arreglarlo. Este tipo de cuestiones que ya existen en YouTube para cuestiones materiales, para temas de arreglos domiciliarios, domésticos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando nos vamos a una cuestión de tipo político, también existe la misma información en Internet. Y si no existe, la gente lo que empieza a hacer es empieza a montarlos. Bien, en el año 2004
hubo una de las cuestiones en España más candentes fue la del canon, que en aquellos momentos se llamaba el canon digital. Consiste en una copia privada que tenemos nosotros como posibilidad de hacerla. La ley lo que refleja es que ese canon, que esa copia privada, que está muy limitada actualmente en cuanto a lo que es su concepto a la posibilidad que uno tiene de grabar la televisión cuando uno al día siguiente, esa noche, no va a ver la televisión y si al día siguiente pues quiere ver lo que ha grabado por la noche. Entonces, esa copia que uno puede hacer en casa para compensar el presunto daño que se puede estar haciendo para las ventas de los productores y para los ingresos que pudieran tener los autores, lo que se hacía era se le imponía un determinado canon a todos los soportes, aparatos y materiales que fueran susceptibles de contener una reproducción o que sirvieran para realizar una reproducción. Y ese canon iba en favor de las entidades de gestión. El problema que existía con ese canon es que los artículos 147 y 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que manifestaban es que los actos judiciales, todos los juicios civiles que se celebraban en España, lo que tenían que hacerse era grabar en un soporte audiovisual, con lo cual se producía la grandísima paradoja de que todas las actuaciones judiciales en el ámbito civil resulta que devengaban un determinado dinero en favor de las GAE, lo cual era algo bastante extraño y, sobre todo, en un mundo en el cual la justicia está tan infradotada de recursos. Obviamente, a la alta política le interesa mucho que la justicia no tenga recursos, no sea que al final esa justicia lo que haga es pueda perseguir toda la corrupción de este país, que sería, la verdad es que bastante interesante. Entonces, hubo unas grandes protestas ciudadanas y hubo bastante gente que lo que hizo fue, pues se apuntó a determinadas medidas mediáticas en las cuales se iba contra aquel canon digital. Y, sin embargo, un grupo de personas lo que hicimos fue luchamos judicialmente contra aquel canon, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, muy sencillo, yo interpuse una demanda en la cual solicitaba la devolución de los 20 céntimos del canon del CD. Cuando gané la demanda, lo que hice fue, cuando gané el procedimiento, lo que hice fue, pues lo puse online y entonces se montó una comunidad y esa comunidad de personas lo que hicimos fue, pues pusimos y ayudamos a otras personas para seguir haciendo también el mismo procedimiento. Era un procedimiento que se clonaba de los que ya se iban obteniendo y a medida que se iba formulando un determinado conocimiento, se iba incorporando el conocimiento en Internet. Se iba modificando la plantilla y se iban modificando y se iban estructurando mejor las preguntas más frecuentes de cómo interponer este procedimiento y cómo reclamar este dinero. Y al final no hubo muchas demandas, lo cual ya nos dio también un parámetro de cómo es el activismo en nuestro país, que es un activismo mucho más de calle que un activismo judicial. El activismo de los países anglosajones, inmediatamente que hay una reivindicación de unos derechos, ya lo que tenemos son unos cuerpos jurídicos que son los que están interponiendo las acciones legales. Ellos juegan en todos los frentes y nosotros aquí, lamentablemente, muchas veces la acción política se queda en salir a la calle, es un país maravilloso en cuanto a lo que es el voluntarismo, pero hay veces que a lo mejor lo que sería más recomendable es precisamente agotar todas esas instancias posibles que tiene el activismo, incluida, por supuesto, la judicial. Hubo del orden de unas 14 demandas, a pesar de aquellos 2 millones de firmas que se alegó que existieron, pero lo interesante es que al final de ese procedimiento se obtuvo un determinado conocimiento que fue utilizado por un abogado de Barcelona, Josep Lluvé, que al final logró que se planteara la cuestión prejudicial ante la Unión Europea y en octubre del año 2010 se obtuvo una resolución que lo que manifestaba era la nulidad de la disposición española de la propiedad intelectual, precisamente porque ese canon que se establecía sobre los soportes digitales, en definitiva sobre el papel del siglo XXI, o sea, el soporte de la civilización del siglo XXI, era una ley que no era acorde con la normativa europea. O sea, que se logró derrumbar una norma nacional precisamente por una normativa europea. Obviamente, lo que no habían logrado 2 millones de firmas en el Congreso, lo logró simplemente un solo procedimiento judicial en el caso Padawan, que es absolutamente reiterado y absolutamente conocido dentro de la jurisprudencia europea. ¿Qué ocurre? Que la enseñanza de aquel procedimiento, a mí lo que me dio luego posteriormente fue para lo que se llamaba tesina y que ahora se llama el trabajo fin de máster, de un máster en filosofía que hice y luego posteriormente ya me dio para la parte teórica del libro del manual del ciberactivista, donde lo que hice fue teoricé sobre
cuáles eran las características de este tipo de acciones micropolíticas. Yo las denominé así, utilizando la denominación de Guattari, y eludí utilizar el término tecnopolítica por dos cuestiones. Primero, porque entiendo que tecnopolítica es una terminología que quizás uno de los mayores tecnopolíticos fue Hitler, con la utilización del ciclón B. Otros grandes tecnopolíticos fueron los Estados Unidos, con el gran progreso que supuso para el siglo XX. El siglo XX tiene dos grandes progresos tecnológicos, que son el ciclón B y la bomba atómica. Lo que digamos es que esto nos quiere decir que no todo progreso tecnológico es éticamente interesante. Y entonces, esta gran tecnopolítica es algo que se utiliza desde siempre. La técnica utilizada a la fuerza, por tanto, la técnica utilizada a la política es algo que trasciende la actualidad. Por lo tanto, entender que estamos en un periodo tecnopolítico yo creo que supone no voy a decir una falta de rigor, pero sí una falta de precisión. Entonces, para mí, por eso no quise denominar tecnopolítica, aunque sea un término que esté muy de acuerdo todo el mundo con él y que esté muy utilizado, y utilicé la definición de Guattari en el sentido de denominarlas acciones micropolíticas. Y concretando más, ¿qué ocurre? Que luego, posteriormente, en España hubo un movimiento que lo que hizo utilizó la misma metodología. Y este movimiento es la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que ha sido el movimiento ciudadano que más éxito ha tenido en los tribunales europeos. Con lo cual, el poder que puede tener este tipo de metodología ya está demostrado. O sea, es algo que nosotros no tenemos que vernos convencidos. Podemos estar o no de acuerdo con la Plataforma de Afectados de la Hipoteca. Eso es independiente del número de veces que han conseguido anular normativas nacionales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual es una metodología tremendamente eficaz. Y esta metodología consta de dos partes. La primera de las partes es un conocimiento teórico. Y este conocimiento teórico es un conocimiento que además es compartido por todo el mundo. La comunidad que se monta alrededor de un determinado conocimiento forma lo que se ha venido denominando por parte de la doctrina del mundo de la gestión del conocimiento, se ha denominado comunidades de conocimiento. Son comunidades de prácticas. Y estas comunidades de prácticas, ya teorizadas, por ejemplo, con Jane Wayne a partir de los años 2000, lo que nos vienen a ir contando es que existe un grupo de gente que lo que van haciendo es van compartiendo un determinado conocimiento que van obteniendo sobre un campo muy concreto. Y sobre este conocimiento actúan activistas, actúan afectados, actúan profesionales y actúa cualquier otra persona que pudiera ser voluntaria y que le pudiera ser simpatizante. Diseñadores gráficos para las campañas, diseñadores gráficos para publicidad, gente de comunicación para las campañas de comunicación, informáticos para llevar a cabo toda la programación que se necesita de implantar una web, etcétera, etcétera. Con lo cual, en esta comunidad de conocimiento no se puede decir que lo que exista es una jerarquía de un traspaso del conocimiento vertical hacia abajo, como pudieran ser, por ejemplo, el mundo de la universidad o los mundos jerárquicos de transmisión del conocimiento clásicos, sino que lo que existe es un conocimiento compartido en el cual todo el mundo va aportando y que se va modelando a medida que se van realizando toda una serie de prácticas. Y es la práctica realizada por el movimiento de la que las demás partes del movimiento también se van nutriendo para clonar este tipo de movimiento. Por tanto, la información que se publica y la información que publica esta comunidad de conocimiento es una información que es libre, es libremente utilizable por todo el mundo, con lo cual las características que tiene que tener con respecto a la propiedad intelectual es que este conocimiento se le tiene que dotar o se le debe de dotar de una licencia, o al menos, aunque no tenga esta licencia, se le tiene que dotar de unos permisos, una licencia tácita, por lo menos, de permisos de reutilización para que todo el mundo se pueda aprovechar de este movimiento, que además es lo que caracteriza a los movimientos políticos. Se pretende que los demás se vayan adhiriendo a lo que nosotros vamos haciendo. Y la segunda de las características que tiene este tipo de comunidades es la propuesta de un procedimiento. Por lo tanto, todas estas acciones micropolíticas, cuando las vamos a analizar, las podemos analizar en el sentido de ver siempre una comunidad de conocimiento que transmite un conocimiento libre y, en segundo lugar, una propuesta de procedimiento, igual que con el aspirador de YouTube, pero con una distinción conceptual mucho más relevante. Y es que aquí de lo que estamos hablando es que el objeto de la acción y el objetivo perseguido por la acción tienen que entrar dentro del campo de tipo político.
Y aquí, por tanto, lo que estamos es o en el mundo de los derechos fundamentales o en el mundo de la reivindicación de cualquier acción de tipo político. No estamos hablando, a lo mejor, de un determinado problema con los medicamentos porque haya gente que esté más interesada que otros en subir el precio o bajar el precio, sino que lo que estamos hablando es de temas eminentemente políticos y que estén centrados en el uso de los recursos colectivos, el uso de cualquier cuestión que políticamente pueda ser relevante. Obviamente, la metodología puede ser siempre implantada para determinado tipo de cuestiones que no sean las políticas, pero en lo que yo me centré fue en el estudio de este tipo de comunidades. Y para mí, el mejor de los ejemplos, vuelvo a repetir, es la plataforma de afectados por la hipoteca. Bien, nosotros podemos analizar las redes y encontramos multitud de grupos, multitud de comunidades que lo que están haciendo es precisamente este tipo de acciones. Y siempre tienen el mismo carácter. Hay veces que uno lo que encuentra es simplemente la reivindicación, pero esta reivindicación todavía no ha estado lo suficientemente practicada, no está lo suficientemente madura como para lo que haya propuesto, haya realizado sea una posibilidad de hacer una propuesta de procedimiento. Faltan determinado tipo de experiencias, falta todavía madurez, pero en el momento en el cual van trazando su propia biografía, van volcando en Internet no un proceso de tipo lineal, sino más bien en el sentido de lo que el antropólogo Clifford Geertz nos decía, de que lo que ellos van haciendo es, la cultura va saliendo como a borbotones, se va poniendo los éxitos que se van obteniendo, a medida que se van teniendo las experiencias, esto lo que se va haciendo es, se va poniendo en la red. Por tanto, no es que tengamos un determinado diario de actividades, sino que a medida que se van obteniendo cuestiones que pueden ser relevantes para este tipo de actuaciones y para las reivindicaciones que se buscan, lo que se hace es se pone esta información para que pueda ser reutilizada. Y ahora hay una cuestión que para mí también es relevante en el análisis de este tipo de grupos, y es que en lo que estamos en presencia es, claro, de una metodología que tiene un sistema de publicación. Las actividades se publican en Internet. Y cuando nosotros estamos hablando de una publicación, o cuando nosotros estamos hablando de una determinada manera de comunicar, lo que nosotros en definitiva podemos hacer es utilizar también el marco conceptual de la filosofía del lenguaje. Y en este sentido, John Austin nos da un marco referencial que puede ser muy interesante también para entender cómo funciona el sustrato de este tipo de actividades. John Austin lo que nos dice es que cuando nosotros llevamos a cabo una oración, por ir a la parte que tuviera un determinado significado, cuando nosotros realizamos una expresión, lo que estamos realizando son tres funciones. Y la primera de las funciones es simplemente el acto de hacer fonético. O sea, es un acto locucionario. Nosotros lo que hacemos es pronunciamos los fonemas o escribimos los grafemas o en Internet magnetizamos unas superficies que luego son leídas por la persona que está interesada en ese tipo de actividad. Y luego, en segundo lugar, ese acto locucionario lo que tiene es una determinada contexto y según el contexto va a estar con un determinado sentido u otro. No es lo mismo decir sí cuando un camarero a uno le pregunta ¿la leche la quiere usted caliente? Que decir sí cuando uno está delante de un funcionario público y en un determinado contrato como pudiera ser un matrimonio. Entonces, cuando dice sí, quiere usted a esta persona como cónyuge, pues entonces el sí implica la formalización de toda una constelación de derechos y obligaciones. Y luego tendríamos una tercera parte, que sería el acto perlocucionario. Y esto es, ¿qué pretendemos nosotros, cuando nosotros decimos algo, qué pretendemos que haga la gente, las personas que lo que han hecho ha sido nos han escuchado? Y lo que nos viene a decir John Austin es que los efectos que nosotros conseguimos, cuando nosotros lo que hacemos es miramos los efectos de Internet, nos sirve conceptualmente para distinguir dos tipos de activismo. El activismo de salón o de sofá, o el activismo, el clicktivismo, que UNICEF decía, clicks don't save lives, los clics no salvan vidas,
Entonces, ese activismo de salón es, si el acto perlocucionario que nosotros realizamos simplemente es el de clic, 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 o copia, pega, retuitea, distribuye, o firma este manifiesto, o realiza cualquier tipo de actividad lingüística cuya única efectividad va a ser volver a clonar o volver a repetir, aquí nosotros estaríamos posiblemente dentro del ámbito del activismo del salón, o lo que estaríamos es en el ámbito simplemente comunicacional, pero no estaríamos en la verdadera fuerza que tiene el activismo político, que es, en palabras de Peter Sande, el antiguo administrador de Pirate Bay, que decía que hay un mundo que es away from keyboard, o sea, fuera del teclado. Entonces, si el acto perlocucionario que nosotros realizamos es un acto fuera del teclado, esto es ya en el ir al juzgado, depositar una demanda, hacer un escrache, realizar una recogida de firmas, pero en la calle, ir a visitar a determinado tipo de personas para ver cómo son sus condiciones vitales, establecer comités de bienvenida para aquellas personas que vienen aisladas socialmente y que lo que están haciendo es, vienen con un problema de exclusión social y, por tanto, vienen psicológicamente muy afectadas y, sobre todo, cuando tienen hijos pequeños. Ese tipo de actos, esos actos, esas actividades perlocucionarias away from keyboard son los que pueden dotar de una grandísima riqueza precisamente a estas acciones micropolíticas. Por lo tanto, la filosofía del lenguaje nos da un marco conceptual tremendamente interesante. Y ahora quiero referirme al libro de Fernando, que no está aquí, y de Rafa, que sí que está. Nos da un marco teórico tremendamente interesante también para pensar sobre este tipo de cuestiones en Internet. Porque ellos lo que nos están hablando es de que el modelo que se puede analizar en Internet son el modelo centrípeto, en el cual lo que se busca es, y lo que genera al final es una determinada tendencia de un mundo monocromo, un mundo simbólicamente inexistente prácticamente, un mundo en el que lo que tenemos es algo monocorde, es el mundo del pensamiento único. Y luego tenemos un Internet centrífugo que lo que nos permite es dotar de tremendos significados, establecer una simbología muchísimo más rica, unas interconexiones que lo que nos van a producir es precisamente de las relaciones que se producen en Internet, llevar a cabo la posibilidad de la existencia de una sintaxis muchísimo más amplia, que esto relacionado también con el mundo semántico es tremendamente interesante porque también nos dota de otra capacidad de análisis. ¿Qué es lo que nos decía Charles Morris? Lo que nos decía es que nosotros lo que tendremos siempre en un mundo de la semiótica, tendríamos una sintaxis, que sean los símbolos con los que nosotros podríamos operar. En segundo lugar, tendríamos una parte en la cual sería la semántica, qué significan estos signos, que es una convención social que nosotros llevamos a cabo. Y en tercer lugar, cuál es la pragmática. Y esa pragmática es qué hacemos nosotros, cómo dotamos de valores, cómo dotamos de ética, cómo dotamos de la posibilidad de construcción de mundos gracias a que tenemos una sintaxis muchísimo más rica. Y evidentemente Searle nos da la respuesta. Searle lo que nos viene a decir es lo siguiente: para que exista una montaña no necesitamos lenguaje, pero para que exista una hipoteca, que es el ejemplo que siempre pongo, se requiere lenguaje. Por lo tanto, desde el momento en el cual nosotros tenemos una Internet que nos puede dotar de una sintaxis muchísimo más amplia y que nos permite operar desde el sistema operativo, desde la parte sintáctica del sistema operativo, las acciones micropolíticas, desde el momento en el cual operan desde esa parte sintáctica y no operan desde el sistema de arriba, ese sistema que simplemente es una reproducción muchas veces de una parte semántica y es una parte que puede ser monocorde, desde el momento en el cual lo que hacen es hablan con esa sintaxis, al final lo que generan es la mayor posibilidad de construir mundos muy diferentes. ¿Y esto qué es lo que nos viene a decir? Esto lo que nos viene a decir es que las acciones micropolíticas, quizás no de una manera latente, pero sí patente, perdón, o de una manera expresa, lo que vienen a demostrar es la incomodidad que se puede sentir con el determinismo histórico. Lo que está ocurriendo no es algo que sea necesario, es algo que se puede cambiar. Y, por tanto, cambiar este concepto de mundo, como antes ha hablado Carlos Sánchez Almeida sobre los cambios, cambiar el mundo, estos cambios que se pueden llevar a cabo son cambios que están al alcance de nuestras manos. Y lo único que tenemos que hacer es llevar a cabo un rigor metodológico.
Y hay que exigir el rigor metodológico. Podemos ser voluntaristas, podemos ser activistas, podemos hacer lo que queramos, pero lo que no podemos dejar de hacer es de estudiar. No vale solamente con estar en la calle, hay que estudiar todas y cada una de las implicaciones que pueden existir debajo de eso. Hay que dotar a los movimientos sociales de la capacidad intelectual de reflexión también sobre lo que se está haciendo. Y no es una reflexión que tiene que ser de tipo político, tiene que ser una reflexión de tipo fundamentalmente antropológico. La política quizás ya venga después, pero la problemática que se está expresando y que se tiene que estar estudiando es una reflexión sobre el mundo que nosotros habitamos. Luego, obviamente, llegaremos, por supuesto, por una capacidad de abstracción a lo que sería el mundo de tipo político. Y en ello, y acabaré con esta reflexión, nos vamos a encontrar fundamentalmente con tres problemas que están produciéndose muchísimo en Internet, que Fernando los conoce. El primero de ellos es el problema de la agnotología. El problema de la agnotología es la creación falsa de mentiras deliberadas. Esto, los grandes maestros fueron las compañías de la industria del tabaco. La imagen del hombre de Marlboro que nosotros veíamos, que era primero tan masculino y segundo tan fuera de cualquier tipo de problema sanitario, la imagen de la virilidad, la masculinidad, era una masculinidad que fumaba. Esta concepción, estas ideologías que nos van haciendo precisamente mediante el determinado tipo de mentiras que van cayendo y cayendo, también está en plena actualidad en el mundo científico. En los papers científicos es necesario conocer quién está financiando qué tipo de investigaciones para evitar caer en cuestiones como las que actualmente está ocurriendo con el azúcar o cuestiones como las que actualmente están ocurriendo sobre el cambio climático. El segundo de las cuestiones que tiene que estar muy presente en la cabeza del activista cuando lo que hace es estudia lo que tiene que, la realidad sobre la que quiere operar, es el mundo de la resignificación de los conceptos. Esto produce una pérdida de tiempo tremenda. Todo el mundo habla de fake news. ¿Y por qué no le llamamos mentiras, noticias falsas? Mentiras, la mentira de toda la vida. Porque sobre ella ya teorizó muchísimo Hannah Arendt. Y Hannah Arendt ya nos habló de las relaciones entre la política y la mentira. Y superar el libro que escribió Hannah Arendt sobre la mentira y la política, ningún artículo que nosotros nos podamos leer en ninguno de los periódicos del mundo sobre las fake news va a ser mejor que lo que ya nos comentó Hannah Arendt. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la única manera de vender cosas es hacer que parezcan nuevas, porque nadie compra lo viejo. En una noticia, en un mundo de la información, nadie va a comprar información vieja. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es lo que decía Wittgenstein. Wittgenstein lo que decía es, quizás, o sea, ya vale, esto podemos volver a repetirlo. Y dijo alguien, bueno, pero es que esto usted no está aportando nada. Dice, no, lo que estoy aportando es la obligatoriedad de volver sobre determinado tipo de conceptos que tenemos que revisitar. Y el sistema actual, nos dice el gran maestro de cuestiones culturales, Frederick Jameson, lo que nos dice es que esta resignificación de conceptos, que es producto de la posmodernidad, lo que precisamente es genera todo un sistema económico sobre el cual nos basamos actualmente. Entonces, todo el sistema informacional que tenemos de prensa, digitales, etcétera, etcétera, hay muy poca cuestión que sea novedosa. Hay muy poquita. Casi todo es lo de siempre, de toda la vida. Lo que nosotros estamos viviendo en España actualmente es algo que es otro déjà vu continuamente. ¿Qué abogado no ha estado en una notaría en el cual al final cómo redactamos esta cláusula? Si tú la quieres, no la quiero, para ver si ponemos o no imponemos, y entonces hay uno que es más cerril y el otro no sé qué. Estas son las cuestiones de la negociación, son cuestiones que ya han sido estudiadas entre otros autores en lo que se ha venido a denominar lo que son las mesas de negociación asimétricas. Esto ya, lo que está ocurriendo en este país ya ha sido estudiado. ¿Qué periodista ha venido a traernos las cuestiones sobre cómo se producen los procesos de mediación en las mesas asimétricas? Absolutamente ninguno. Y no es una crítica que yo quiera hacer a la Facultad de Comunicación en la casa en la que estoy ahora mismo. No, en absoluto. Simplemente es una invitación a que empecemos a revisitar y que nos basemos en los clásicos, revisitarlos
datos clásicos es algo que es absolutamente necesario, porque ahí es donde nosotros nos encontramos tensiones entre la physis y el nomos que ya fueron definidos hace 2500 años y que son plenamente aplicables a esta cuestión en la que nosotros estamos aquí, cuando nos dicen es que no se le puede poner puertas al campo, dicen determinado tipo de personas que pululan por Internet. Y hay otros que lo que nos dicen es hay que poner penas mucho más graves cuando lo que se está es visitando, cuando se hacen infracciones de propiedad intelectual. Y ahí lo que podemos ver es que la physis, lo que decía, no se puede poner puertas al campo, no se puede cambiar la naturaleza, y los otros decían con el nomos, con las normas, con la normativa, con la costumbre, con la construcción cultural, podemos cambiar la naturaleza. Esto es, pongamos penas más graves e impediremos así las vulneraciones de la propiedad intelectual. Con lo cual, nuevamente, ese fenómeno es una revisitación de la tesis, de la confrontación, de la tensión entre physis y nomos de los griegos de los sofistas griegos hace ya 2500 años. Segunda y por último, después de la agnotología y de la resignificación de conceptos, las fake news es un perfecto ejemplo de la mentira de toda la vida, tenemos también que lo que nos encontramos en Internet ya no solamente son estas dos cuestiones, la resignificación de conceptos es una cuestión de tipo involuntario y la agnotología es una cuestión que viene propugnada por un lobby, sino que nuestra propia manera de ver el mundo muchas veces cae en lo que Merton, el sociólogo norteamericano, nos decía que era él denominado como síndrome palimpséstico o anatópico, que consiste en lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es citamos académicamente a alguien o decimos esta cita es de alguien. Y Merton escribe el libro porque él en un momento determinado cita una cita que él cree que es de Newton y dice, yo sé lo que he hecho porque lo hice sobre hombros de gigantes. Y entonces se da cuenta que esa cita que le ha atribuido y que está siempre y continuamente atribuida a Newton, no es de Newton, sino que resulta que es de Bertrand de Chartres y de unos cuantos siglos anteriores. ¿Cuál es el problema que nosotros nos podemos encontrar con este tipo de situaciones? Que claro, atribuimos algo a una persona y no seguimos investigando hacia atrás. Entonces, la conjunción de estos tres problemas que son de tipo epistemológico es lo que hace que influya en una menor riqueza en la posibilidad del activismo. Porque desde el momento en el cual yo lo que hago es no miro el mundo con una profundidad histórica porque estoy limitado por el síndrome anatópico o palimpséstico, desde el momento en el cual lo que yo estoy siendo víctima de un resignificado de conceptos, con lo cual tampoco veo cuáles son los conceptos históricos anteriores, y desde el momento en el que yo estoy siendo víctima directa de lo que es una mentira por la aplicación de la agnotología, de toda la metodología que yo puedo utilizar para analizar el mundo, que no solamente es la metodología de tipo numérico, de la cual somos víctimas constantes hoy en día, todo se mide, todo número de importancia de una persona social es el número de followers, el número de seguidores que tienes, el número de tweets que has hecho, el número de retweets que has hecho, el número de amigos de Facebook, el número de likes que tienes, las encuestas que los alumnos hacen a los profesores y la evaluación que hacen los profesores, el numerito que le ponemos a los alumnos como calificación, el número de personas que van a una manifestación, etcétera, etcétera. Y como decía Stuart Mill, el hecho de que un determinado concepto sea compartido y defendido por muchos no significa que sea verdadero. Y por tanto la opinión de una sola persona, que es la única que a lo mejor piensa en un determinado sentido, esa hay que defenderla por encima de todo porque es el respeto a las minorías. Entonces esta especie como de testosterónico efecto de que cuantos más seamos, más razón tenemos, es algo del cual somos víctimas. Y si juntamos esta propensión mayúscula al numerismo, a la metodología numérica de la que estamos siendo objeto, y lo juntamos con la pérdida y esta pobreza a la cual sometemos al método histórico, porque ya no tenemos perspectiva, al método comparativo, porque nos quedamos simplemente con una de las cuestiones, o los métodos hermenéuticos, o a cualquier otro tipo de método de las ciencias sociales, entonces lo que somos entonces es
víctimas de una situación que empobrece nuestra capacidad no solamente de entender el mundo, sino de actuar en el mundo en el que estamos. Y yo ya creo que lo voy a dejar aquí, porque ahora tenemos una mesa redonda. Creo, por tanto, que la conclusión que me gustaría transmitir es la de que tenemos que seguir estudiando. No vale solo con hacer cosas porque sí. Hay que hacer cosas porque sí, pero sabiendo en qué consiste ese sí y teniendo siempre más razón que los demás, siendo verdaderos expertos, haciéndonos expertos mediante el activismo en aquellas cuestiones que son las que nos preocupan y en aquellas cuestiones sobre las que nosotros incidimos en el mundo que nos rodea. Muchas gracias. A ver, no me resisto a hacer una pequeña aportación, recurrir en este caso a una de las escasas aportaciones intelectuales que hizo la ministra González Sinde cuando hizo la película Mentiras y Gordas. Yo creo que a lo mejor pegaría con ese tema. Bueno, vamos a iniciar después de estas dos conferencias que yo creo que nos estimulan intelectualmente y a mí, bueno, me parecen bastante complementarias. Además, algunas preguntas teniendo en cuenta que luego va a ser la mesa, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pregunta, ¿vale? Porque ahora tenemos la mesa y como van un poco más y en la mesa están ellos también, pues ¿no? Podéis hacer la pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O se reserva para después? Sí, ahí detrás. Sí, bueno, gracias. Antes que nada, bueno, enhorabuena por la cantidad de información, citas y nuevas perspectivas que has brindado con tu conferencia. Y has citado también el tema de la semiótica. Me gustaría hacer una aportación que seguramente no estará en la mente de todos, que es la semántica, cómo se acuñan nuevos términos a conceptos ya muy viejos, ¿no? Está en la mente de todos lo de la desaceleración económica que había. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Cuando hace años los lumbreras de los ministros de Economía, ¿no? Hablaban de que no había crisis económica o hablaban de una desaceleración de la economía, cuando ya estábamos en plena crisis. Y la última, bueno, el cambio de término para la imputación legal y llamarlo investigado. Esto que parece algo trivial, evidentemente está muy pensado, ¿no? La mayor parte de la población esto supone un lavado de cerebro. ¿Cómo se puede luchar contra estos nuevos términos que los medios de comunicación además difunden muchas veces sin puntualizar y sin crítica? Y asumen, aunque algunos alternativos sí, por ejemplo, hablan de antiguo imputado, ahora acusado, o sea, al revés, investigado, antes imputado. ¿Cómo se puede luchar con eso de una manera masiva? Porque, claro, las élites siempre han estado más informadas, pero el grueso de la población pues no tiene esos recursos ni ganas tampoco en fin, de investigar, de estudiar, como tú bien has dicho, ni de ponerse al día en estos temas también muchas veces complejos, ¿no? Gracias. Pues es una respuesta que daría para montar otro congreso o para muchas tesis doctorales sobre el tema. Es un problema del sistema educativo. ¿Cómo podemos generar ciudadanos críticos? Entonces, no tengo más remedio que responder con otra pregunta. Es resignificando tu pregunta, ¿cómo podemos generar ciudadanos críticos? ¿Cómo podemos hacer que la gente sea crítica? ¿Cómo podemos hacer que la gente deje de votar como hooligans? No, es que estos son los míos y por lo menos me roban estos, que bueno, que ya me los conozco. Entonces, es una cuestión de educación, es una cuestión de sistema educativo y es una cuestión que yo creo que en este país actualmente no tiene remedio, porque no existen las herramientas ni los recursos para realizarlo, con lo cual hay que hacerlo fuera del sistema. No significa contra el sistema, digo fuera del sistema, fuera de las instituciones. Al igual que a ser hacker no se va a la universidad a aprender a ser hacker se aprende fuera de las instituciones. A aprender ese tipo de cosas hay que hacerlos fuera. Por lo tanto, yo creo que es una labor que tenemos que hacer todos con nuestros semejantes, los que tenemos alrededor, porque desde luego las instituciones de las que nos hemos dotado, no nos olvidemos, que son las nuestras también, no están dando esa respuesta.
Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que hacer en comunicaciones, tenemos que hacer en charlas. Y lo que creo que ayer, no sé si ayer lo decíamos, se habla mucho de parlem, sí, escoltem. Yo creo que es un problema de que todo el mundo quiere hablar. ¿Escuchamos? Y yo creo que ese es un poco el tema también. ¿Más preguntas? Más. Bueno, pues yo no me resisto a comentarte que la apelación a los sofistas me ha parecido enormemente ilustrativa. Es verdad que además esa gente planteaban que el hombre era la medida de todas las cosas, planteaban un sanísimo escepticismo. Ellos ya decían que las instituciones son producto de los conflictos y de los acuerdos y desacuerdos de los hombres. Y por lo tanto ellos utilizaban la retórica que era muy importante para persuadir y convencer al resto, ¿no? Eran verdaderos maestros de retórica y frente evidentemente a Platón, ¿no? que entendía una verdad así absoluta por encima de cualquier cosa. Entonces, pues me ha parecido. Y luego plantearte simplemente una de las cosas que más me interesan cuando haces ese análisis de redes sociales y esta vinculación con Goebbels y todas estas cosas, ¿cómo lo ves ahora? ¿Crees que este progreso hacia el neo-goebbelsianismo, por decirlo de alguna manera, se acentúa peligrosamente o no, o que se para? Yo creo que se acentúa. Vamos a ver, Goebbels fue el que inventó los hashtags. Esto es una cosa que no se comenta, no se sabe. O sea, también está la memoria histórica. O sea, el síndrome palimpséstico, hashtags, los inventó Twitter. No. En los principios de propaganda de Goebbels estaban ya los hashtags. O sea, tenías que dar un mensajito muy cortito, muy concreto, muy binario, y lo que tenías que hacer era lograr el posicionamiento del pueblo siempre en polarizado y, obviamente, la identificación de un enemigo común. O sea, entonces, claro, pero esto también es un problema que se produce cuando Franz Boas, el antropólogo, lo que empieza a hacer es reflexionar sobre la catalogación del mundo. Pues tiene ahí el sistema de Linneo, de la catalogación ordenadita, estructurada, jerárquica, arbórea, y de repente, claro, lo que se empiezan es a dar cuenta de que, cuidado, que catalogar el mundo significa realizar una invisibilización del mundo. Si yo lo que digo es que en el mundo existen dos géneros, masculino y femenino, lo que acabo de hacer es invisibilizar a todas las corrientes LGTB, XYZ, por incluir absolutamente a todos. Desde el momento, por lo tanto, que se produce una actividad analítica, el gran problema que yo tengo es precisamente la invisibilización del mundo. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo cada día más en las redes sociales? Vamos a ver. Twitter no deja de ser un gran IRC con una diferencia. En el IRC tú entrabas en una sala y entonces por defecto seguías a todos. En Twitter no, en Twitter tienes que hacer un acto positivo de seguir a alguien. En Instagram exactamente igual, con lo cual la misma estructura que existía de un canal en el cual todo el mundo entraba y todo el mundo podía acceder a la información de todo el mundo, salvo los mensajes directos, eso ya estaba hecho con el IRC. Entonces Twitter no ha inventado absolutamente nada. Pero, ¿cuáles han sido las tendencias que nosotros estamos viendo ahí? Obviamente, la entrada de la algoritmia. En el momento en el cual lo que yo empiezo a decidir, tanto Google en los criterios de búsqueda, como Twitter en lo que te muestra, como las algoritmias de las noticias que te ponen en Facebook, es que mediante mecanismos de estos tipos privados, que son de los que vosotros habláis, vuestras fuerzas centrípetas en el libro, lo que se nos hace es, se nos ordena el mundo de una determinada manera en la cual lo que se nos invisibiliza. Y entonces lo que se nos produce siempre es una propuesta de fundamentar más, si cabe, tu sesgo cognitivo. Entonces, tu sesgo cognitivo, que todos tenemos sesgos cognitivos, lo que hacemos es ratificamos las ideas que nosotros tenemos sobre un determinado aspecto. Hay una discusión que es absolutamente imbécil, perdón por tildarla así actualmente y que se puede ver en las redes sociales. Están diciendo, es que en Cataluña a los niños se les está manipulando. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿existe algún sistema educativo que no suponga la ideologización de los menores? Todo sistema educativo per se supone
implantar, modelar, establecer un sistema de mundo para los educandos. Con lo cual, no me diga usted que eso lo está haciendo Cataluña, es que eso lo está haciendo todo la humanidad. Pero desde el momento en el cual se produce un proceso de enculturación, la enculturación es aprender a mirar al mundo conforme unos determinados tipos de valores que nosotros se nos implanta desde los modelos culturales cercanos. Y luego tendremos las influencias de la aculturación, donde lo que se nos van es implantando modelos de mundo que son provenientes de culturas que no son las propias. Halloween es un perfecto ejemplo de lo que nosotros tenemos. Entonces, claro, la importancia, por tanto, de los procesos de enculturación y de aculturación, ese equilibrio que se produce y la reflexión sobre los procesos de enculturación, de aculturación y sobre la socialización que una persona recibe, eso es algo que ocurre siempre en todo sistema. Por lo tanto, achacar al otro que está manipulando es un error conceptual. Bien, pues ese error conceptual se está utilizando, es una de las herramientas más. Y cuidado, con esto no estoy defendiendo, es más, me hubiera gustado no tener que hablar de Cataluña, pero es que es un perfecto ejemplo de cómo nosotros no somos capaces más que de ver el sesgo en el otro, cuando resulta que el sesgo siempre lo tenemos nosotros en nuestra propia manera de entender el mundo. Los idola, de los que nos hablaba Bacon. Claro, ¿qué es lo que nosotros, por tanto, tenemos siempre que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es nuestra propia capacidad crítica, en lugar de estar pensando en la capacidad crítica del ajeno. Y esa es la postura del científico. ¿El científico qué es lo que tiene que hacer? El científico lo que tiene que hacer es cómo puedo yo o cómo estoy yo teniendo sesgos que me están impidiendo ver el mundo de una determinada manera. Y no solamente los científicos sociales, sino también los científicos naturales. Hay un libro que recomiendo muchísimo, que es El ojo desnudo, de Antonio Martínez, que bueno, es un libro que va sobre cómo aprendemos a ver a través del microscopio y cómo aprendemos a ver a través del telescopio. Y una de las cosas más interesantes, no, el libro es interesantísimo en general, vamos a ver, es amigo mío también, pero la editorial en la que está, que es Dracontos, es una editorial que es tremendamente selectiva a la hora de publicar cosas de calidad, y lo interesante de este libro es cómo él nos muestra cómo se va luchando, no solamente por ver más pequeño, cómo se ve más lejos, sino además por ver mejor. Porque todos los que miraban a través del microscopio y del telescopio, resulta que nuestro globo ocular nos impide ver las cosas como son, por su propia caracterización. Todos hemos visto ilusiones de tipo óptico. Bueno, pues estas ilusiones de tipo óptico nos afectan a todos. Entonces, simplemente estar en un sistema político en el que solamente lo que hacemos es miramos los sesgos ajenos, yo creo que es lo que está ocurriendo en las redes sociales. Se achaca un sesgo ajeno al otro, no se identifica a uno con la posibilidad de tener sesgo. No, yo soy puro y cristalino y mi sistema educativo no me ha condicionado en absoluto en lo que yo pienso. O sea, esto dices. Y luego lo que recomiendo fundamentalmente es la entrevista en El País de Hoy a Emilio Lledó, sevillano. Emilio Lledó, que lo que nos dice es que las banderas sirven para encubrir cosas, para ocultar cosas, para modificar cosas. Y por tanto, este tipo de cosas, de cuestiones, este modelo de pensamiento que se está implantando es el sistema neogebeliano este concepto que has utilizado, que te lo voy a copiar porque me parece magnífico, es algo con lo que nosotros tenemos que sufrir todos los días para tener un espíritu crítico. Era más fácil, yo me veía más fácil tener un espíritu crítico antes de las redes sociales que ahora. Ahora es un puro bombardeo continuo. Y hay momentos en los cuales tienes que salir del aparato y decir, me vuelvo otra vez a los libros porque es un territorio menos agresivo. A los griegos. Y sobre todo a Guthrie en su análisis sobre los sofistas, que yo creo que nadie tampoco lo ha mejorado.